Dios, sí. Buenos días, hermanos, Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga más, amén. ¿Cuántos tienen gozo y alegría? Gloria a Dios. Es una bendición poder reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Y como decía el pastor, hoy vamos a tocar un tema muy importante de doctrina, y es acerca de el bautismo con el Espíritu Santo. Hace algunos días hablé sobre el bautismo en agua, y hoy me toca hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Les digo que me apasiona mucho hablar sobre el Espíritu Santo. Creo que no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Creo que Él es el que nos fortalece, es nuestro amigo, es nuestro consejero, es el consolador, es el que está con nosotros para todo. Nos cuida, nos protege, nos dirige, nos guía. Y creo que estos temas se deberían hablar más seguidos en la iglesia, amén. Porque a veces podemos correr el riesgo de andar por nuestra propia cuenta sin tomarle en cuenta a Él, pero Dios quiere que nosotros seamos guiados por su Santo Espíritu. Yo les dejo al Consolador y Él los guiará a toda verdad. Bueno, vamos a orar. Me gustaría comenzar orando para pedirle a Dios que sea Él tomando el control, que sea Él glorificándose en esta mañana y que podamos recibir palabra del Señor. Allí mismo donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú glorificándote grandemente, que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia. Oramos para que tu Santo Espíritu se mueva en este día, y mientras predicamos tu palabra, Señor, tú toques nuestras vidas, tú toques nuestros corazones. Señor, llénanos de tu presencia. Señor, queremos ser guiados por ti, queremos conocerte más. Revélate a tu pueblo, revélate a tu iglesia. Permite, Padre, que esta palabra pueda confrontarnos, pueda edificarnos, sea una palabra de refrigerio para nuestra alma, para nuestro corazón, sea una palabra que nos apasione, que nos ayude, Señor, a buscarte cada día más en oración, que nos ayude a mejorar nuestra comunión contigo, Padre. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en este hermoso día. Yo quiero menguar para que tú crezcas, Dios. Yo quiero hablar lo que tú me dices que tengo que hablar, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de Dios lo que recibamos en este día, Señor. Que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia sea tocada por tu Santo Espíritu, y que mientras yo predico tú te muevas como sabes hacerlo, Espíritu Santo, manifestando tu unción, tu poder, tu gloria en este día hermoso, Señor. Gracias te damos a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El bautismo con el Espíritu Santo. Voy a responder algunas preguntas sobre este tema. La primera pregunta es: ¿quién lo hace? Sabemos que bautismo significa sumergir por completo. Cuando hablamos hace algunos días sobre el bautismo en agua, decíamos que el bautismo en agua es sumergirnos por completo en el agua, con una simbología que hay. Que cuando nos metemos en el agua, eso simboliza que estamos muriendo, estamos siendo sepultados, y cuando salimos del agua, estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí recuerdan eso? La palabra bautismo es sumergir por completo. En este caso, bautismo con el Espíritu Santo se refiere a que Cristo nos toma, porque la pregunta que les hice ahorita es: ¿quién lo hace? El bautismo en agua sabemos que lo hacen los pastores, los líderes en la iglesia, pero ¿quién hace el bautismo en el Espíritu Santo? Para responder esa pregunta, vemos acá este versículo, Mateo capítulo 3, versículo 11. Allí está, Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La primera pregunta es: ¿quién lo hace? ¿Quién hace el bautismo con el Espíritu Santo? Lo hace Jesús. Aquí Juan el Bautista está hablando y dice: yo me encargo de bautizarlos en agua para arrepentimiento, perdón de pecado, pero Jesucristo los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Sí me está prestando atención acá? Esté aquí. El bautismo es ese acto glorioso, maravilloso, en el cual el Señor Jesús nos toma y nos sumerge por completo en el Espíritu Santo de Dios, para revestirnos con el poder del Espíritu Santo y poder cumplir la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra. El pastor lo decía ahorita: es necesario que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo si de verdad queremos cumplir la misión que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra. Si usted quiere ser un cristiano común y corriente, sin cumplir la gran comisión que Dios nos ha encomendado a todos nosotros, usted no debe preocuparse por el bautismo con el Espíritu Santo. Usted se queda tranquilo, no lo busca, y usted es un cristiano común y corriente, pero usted nunca va a cumplir el propósito como Dios quiere, porque es necesario el bautismo con el Espíritu Santo. El revestimiento de poder, en palabras sencillas, es la investidura que Dios nos da con su Santo Espíritu, el revestimiento de poder, para que estemos capacitados y podamos cumplir lo que Dios quiere que cumplamos en esta tierra. ¿Cuál fue la gran comisión que dijo Jesús que deberíamos cumplir? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enviado. Si nosotros verdaderamente hemos conocido a Cristo, en nosotros se va a despertar el deseo de obedecer ese mandamiento. Porque Jesús no dijo si a ustedes les parece bien, si acaso. Él dice: por tanto, id. La palabra id es un imperativo, es una orden. Yo les ordeno que vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero para nosotros hacer discípulos de las naciones necesitamos algo que se llama bautismo con el Espíritu Santo. No quedarnos nada más: pastor, ya yo me bauticé en agua, ya está listo y ya hasta allí. No, se necesita el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento del bautismo con el Espíritu Santo? ¿En qué se relaciona lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Nos gusta tocar estos temas para que podamos entender la Biblia completa. En la antigüedad, mis amados hermanos, no se habla de un bautismo con el Espíritu Santo, pero sí dice la Biblia que anteriormente el Espíritu descendía sobre personas específicas. Reyes recibían la unción y la presencia del Espíritu Santo para guiar, sacerdotes, profetas. Los profetas, cuando iban a hablar de parte de Dios, dice que descendía el Espíritu de Dios sobre ellos y hablaban el mensaje de Dios a las personas. Recibían la unción de Dios y ellos podían cumplir su misión por la unción que tenían del Espíritu Santo. Pero no era para todos, era para algunas personas. Hasta que llegó una profecía en el Antiguo Testamento, en Joel, todos lo hemos leído, Joel capítulo 2, versículo 28. Aquí le traje para que anote la cita y podamos avanzar más rápido. Y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es el Antiguo Testamento. Y me gusta mucho porque el pueblo de Israel era un pueblo muy exclusivista. Ellos, bueno, ese es nuestro Dios, ese es solo de nosotros, y Jehová es para nosotros, y las naciones son naciones paganas, no van a tener el privilegio que nosotros tenemos. Pero llega Dios y le habla a Joel y le dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice nada más al pueblo de Israel. Cuando habla sobre toda carne, hermano, ahí está englobando el mundo entero. ¿Y qué pasará cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre toda carne, en todas las naciones? Dice: profetizarán vuestros hijos.
Los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Entonces, ya aquí está hablando de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué le puedo decir con seguridad que está hablando del bautismo con el Espíritu Santo? Porque cuando llega el día del Pentecostés, ¿qué fue lo primero que dijo el apóstol el apóstol Pedro a toda la multitud que había allí? Lo que está pasando hoy, les dijo. Lo que que están borrachos, que están ebrios, que están llenos de mosto, que mira cómo están en Pentecostés. Pedro dijo, lo que está pasando hoy es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces el Antiguo Testamento sí habla del bautismo del Espíritu Santo, aquí el profeta Joel lo dice. Pero otra persona ya en el Nuevo Testamento que habla del bautismo con el Espíritu Santo es Juan. Bueno, el versículo que le leía al inicio: yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Pero en este caso, en Juan 3, aquí quiero dejar claro, es algo específico. Y es que a veces nosotros confundimos lo que es la regeneración con el bautismo con el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que dicen, pastor, al momento de yo confesar a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ya yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Ya yo tengo el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo obra con poder en mi vida. Nosotros tenemos que tener claro esto. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la regeneración y lo que es el bautismo con el Espíritu Santo? Cuando hablamos de regeneración, nos referimos al nuevo nacimiento que tiene la persona. Regeneración es que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y llegaste a Cristo arrepentido, reconociste tus errores, tus fallas, y el Señor te da vida, te resucita, inscribe tu nombre en el libro de la vida. Ahora le perteneces a Él, te sella con su Santo Espíritu. Pero a pesar de todo eso, eso no quiere decir que haya sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que tenemos que aclararlo, porque cuando tú dices, ya yo confesé a Jesús como mi Salvador, ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida, ya el Espíritu Santo me selló, ya que tengo que buscar, ya no voy a buscar nada, ya me quedo así. Y muchos se quedan hasta allí, creyendo que la regeneración es lo mismo que el bautismo con el Espíritu Santo. Pero la Biblia da muchas evidencias que son cosas distintas. Una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es el revestimiento de poder que te capacita para cumplir la gran comisión. Los apóstoles, ellos habían creído en Jesús. Ellos, si morían, eran salvos. Ellos tenían su fe en Cristo, pero sin embargo Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén sin antes recibir la promesa del Padre. No comiencen el ministerio, no comiencen a predicar si antes no son revestidos con el poder que viene del cielo. El nuevo nacimiento, la regeneración. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está hablando con Nicodemo, un hombre que conocía la ley, un hombre que se sabía todos los mandamientos de pies a cabeza. Pero sin embargo, Jesucristo le dijo, eso no te garantiza que llegues al cielo. Lo que sí te garantiza que llegues a la presencia de Dios es que nazcas de nuevo. Señor, pero ¿cómo yo siendo ya viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo si ya yo estoy viejo? No me entiendes, Nicodemo. Y ahí es donde le dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua y de espíritu? Algunos dicen, bueno, nacer de agua es cuando tú te bautizas en el agua, simbólicamente, son limpiados tus pecados y naces, pero va más allá del bautismo en agua. La agua simboliza pureza, limpieza. La agua también simboliza lo que es a Cristo Jesús. Dice que se derramará sobre nosotros como ríos de agua viva el Espíritu Santo y nos purificará.
Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, mis amados hermanos, la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, nos purifica. Y eso es lo que nos da garantía a nosotros que vamos a llegar al reino de los cielos. Hay muchas personas que se bautizan en agua y van a terminar perdidos en el infierno. Porque no es el agua la que los lava los pecados, es la sangre poderosa de Cristo Jesús, la que nos limpia de todo pecado. Pero dice también de agua y de espíritu, refiriéndose a que la persona para llegar al reino de los cielos tiene que cambiar su mentalidad. Cuando se habla de espíritu, se habla de la manera en que tú piensas, una nueva vida, un nuevo pensamiento. Ya no pensamos igual a como cuando estábamos en el mundo perdidos. Ahora tenemos una visión nueva y la visión es Cristo, puesto los ojos en Jesús. El apóstol Pablo decía, piensen en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. En eso tienen que pensar. Somos nuevos en Dios. Y ahora, mis amados hermanos, Dios nos limpió con su sangre y tenemos una nueva mentalidad en Cristo Jesús. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hablando de la regeneración, Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Este versículo es hermoso. ¿Por qué nos salvó? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Vean lo que dice, lo puse en rojo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo le dije que regeneración tiene que ver con eso, con un nuevo hombre. Somos regenerados, lo viejo quedó atrás. Ahora tenemos una nueva identidad. Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me encanta porque dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le dije que una cosa es el sello y otra cosa es el bautismo. Cuando nosotros nos arrepentimos, somos regenerados, nos hacemos uno en Cristo Jesús y somos sellados. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, vean cómo dice, ustedes escucharon el evangelio, ustedes creyeron en el evangelio, y cuando escuchamos y creemos, pasa algo, que es lo que está en rojo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sello, ¿qué simboliza la palabra sello? ¿Qué significa? Cuando algo tiene un sello, quiere decir que eso es de mi propiedad. Yo vengo del campo, del llano, de allá de Venezuela, y muchas veces vi cómo la gente cuando compraba vacas, toros, una de las primeras cosas que hacía era, vamos a ponerle mi sello, y marcaban esos pobres animales, lo calentaban y salían esos animales allí quejándose, bramando, porque los marcaban y ese sello identificaba que ese animal le pertenecía a esa persona. Y si ese animal se perdía y aparecía en otro sitio, el dueño podía ir con las autoridades y decir, me robó, esa persona me robó. Pero ¿cómo identificamos que esa vaca es suya? Véale el sello, me pertenece a mí. Y podía ir preso el otro. Hablando espiritualmente, cuando tú vienes a Cristo Jesús de corazón y te arrepientes de todos tus pecados, la palabra dice que Dios te sella con el Espíritu Santo, lo que simboliza que ahora somos propiedad de Dios. Y hay un versículo que me encanta que dice, lo que está en las manos de Dios, lo que pertenece a Dios, el maligno no lo puede tocar. Ahora tú tienes una cobertura sobrenatural que camina contigo porque le perteneces a Dios, eres propiedad de Dios, y lo que es de Dios nadie lo puede tocar. No sé por qué nosotros a veces andamos con miedo y con cosas, ay, pero es que el diablo, los demonios, y mira que escuché una cosa y que me da miedo esto, que me da miedo aquello. Hermano, si usted es propiedad de Dios, a usted no lo puede tocar nada. ¿Se acuerda lo que pasó con Job? El diablo le dijo a Dios, pero ¿cómo no va a estar así si tú has puesto un vallado sobre él y yo no le puedo hacer nada, yo no lo puedo tocar? Ese vallado también está contigo. Esa cobertura también está con tu familia. Esa cobertura está en tu casa. Pero tienes que creerlo, porque el Señor nos ha sellado. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y me gusta lo que dice el 14. Lo puse en rojo allí el 14. Que es
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando usted investiga qué significa la palabra arras, dice que significa pago por adelantado, o es una garantía. La palabra arras es una garantía. En este caso, lo que nos quiere decir Dios acá, cuando a nosotros nos sella el Espíritu Santo, y verdaderamente nosotros, hermanos, estamos en las manos del Espíritu Santo, esa es la garantía de que tú recibirás la herencia que Dios te ha prometido. La forma de conocer si alguien es cristiano o no es cristiano es por el fruto del Espíritu Santo en su vida. Alguien me decía, no, pero es que uno puede identificar si es que evangélica o no es evangélica, si carga pantalón o carga falda. No. Lo que identifica quién es cristiano es el fruto del Espíritu Santo. Cuando alguien ha sido marcado, sellado con el Espíritu Santo, esa persona va a reflejar en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que te condene si tú manifiestas el fruto del Espíritu Santo, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es hablando del sello. Dios está diciendo acá, lo que garantiza que alguien va al sello, a la presencia mía y a recibir la herencia, es el Espíritu Santo, que lo selló y ahora vive como el Espíritu Santo dice que tenemos que vivir, para alabanza de su gloria. Hablando del sello, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Cuando llega el día de la redención, solo los sellados por el Espíritu Santo vamos a volar y encontrarnos con el Señor en las nubes del aire. A veces nosotros nos preocupamos por, oye, yo necesito el sello de aquello, yo necesito el sello de lo otro, yo necesito que aquel me dé la firma, yo necesito ser aprobado en aquella universidad o en aquel en aquel. Y nos preocupamos mucho por ser sellados o aprobados en alguna cosa acá en la tierra. Pero yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, ya yo tengo el sello del Espíritu Santo, ya Dios me marcó y soy propiedad de Él. ¿O será que todavía sigo siendo un poquito del mundo y un poquito de Dios? Déjeme decirle que no hay manera de ser un poquito de allá y un poquito de acá. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Jesucristo lo dijo claramente. Señor, nosotros somos nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Y Cristo, parafraseando, le dijo, ustedes están equivocados. Porque su padre no es Dios. Jesús hablaba así duro muchas veces, era así directo, y uno a veces quiere adornar las cositas. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así les dijo Dios. Porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él ha sido asesino desde el principio. Y ustedes me quieren matar a mí. Que no les he hecho nada malo, que vengo de Dios, que he cumplido todo lo que dice la ley, y ustedes aún así me quieren matar porque tienen envidia. Ese deseo proviene de Satanás, y por eso su papá no se llama ni Abraham ni Dios, su papá se llama el diablo. Nosotros tenemos que examinarnos todos los días, porque si nosotros somos personas mentirosas, y toda una mentira, y mentira, y mentira, y mentira, y mentira, y mentimos, y cuando llegan a cobrarnos, vaya y dígale que no estoy, y me escondo, y le enseñamos a nuestros hijos a mentir. Usted tenga por seguro que usted no es hijo de Dios, porque el padre de toda mentira, dice la palabra, que es Satanás. Usted es hijo del diablo también. Y suena duro, pero si Cristo hablaba así, déjeme hablar así también. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Pastor, no me diga hijo del diablo, pero si eres un mentiroso, no te puedo decir hijo de Dios si eres un mentiroso. Los deseos de tu padre están en tu corazón y los quieres hacer. Pero yo soy sellado con el Espíritu Santo. Ese sello como que se borró, no se ve bien. Hay algo ahí. Gloria a Dios.
Mis amados hermanos, ¿por qué es importante el bautismo con el Espíritu Santo? Ya aquí pasamos a otro punto. La diferencia de lo que es la regeneración y el sello a lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Usted puede haber sido regenerado y sellado y no tener el bautismo con el Espíritu Santo. Aquí vamos. ¿Por qué es importante el bautismo con el Espíritu Santo? Lucas 24:49, Jesús hablando, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poderoso. Le está hablando a personas que eran creyentes, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Le está hablando a sus discípulos. ¿Qué pasaba si un discípulo se moría? ¿Será que se iba al infierno o se iba con Dios? Se salvaba, era creyente, era discípulo de Jesús. Pero a pesar de que era un discípulo de Jesús y de que creía con todo su corazón, Él les dice: yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto es el bautismo con el Espíritu Santo. Somos investidos de poder desde lo alto. Él en palabras sencillas le estaba diciendo: tal vez ustedes van a querer y salir a predicar y conquistar el mundo y ganar las naciones y decirles a todos que yo soy el Salvador. ¡Ey, espérense! No se emocionen mucho. Antes de salir allá y ganar el mundo, ustedes tienen que primero recibir la promesa del Padre. Y vean cómo lo dice tan bonito: la promesa del Padre. Es la investidura de poder que viene desde lo alto, que nos capacita, mis amados hermanos, para que nosotros podamos tener éxito en lo que es el ministerio. Nosotros podemos pasar vergüenza si tomamos la decisión de salir. Vamos a ganarnos al mundo con toda la emoción y no hemos sido investidos del poder de Dios. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos convencer a nadie. Dice la Biblia que el Espíritu es el que convence de justicia, de pecado, de juicio. Es el Espíritu el que hace la obra. Podemos hablar muy bonito, podemos tener una elocuencia tremenda, pero si no está la investidura del poder de lo alto, no vamos a hacer nada. Vean lo importante que es el bautismo con el Espíritu Santo. Antes de hacer, primero reciban, para que puedan hacer las cosas bien, dice Dios. Otro versículo que comprueba eso, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué iban a esperar? La promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y aquí vea lo hermoso de la Biblia, aquí se dice claramente qué es la promesa del Padre. El 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ve cómo la Biblia aclara todo y cómo no queda duda de nada? Pastor, ¿qué es la promesa del Padre? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, Juan bautizaba con agua, pero Cristo, porque Juan dijo que el que viene tras mí más poderoso que yo, Cristo, nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Espiritualmente hablando, el Señor Jesús nos toma en su mano y nos sumerge en el poder maravilloso del Espíritu Santo, y eso hace que salgamos una persona distinta, una persona diferente. El error de muchos cristianos, de muchas personas y doctrinas, es creer que ya con el hecho de confesar a Cristo, ya yo fui sumergido en lo que es el poder del Espíritu Santo y ya yo estoy. Por eso ya no lo buscan, por eso ya no lo piden, por eso ya ni se habla de esto en muchas iglesias. Ya tú confesaste a Cristo, listo, ya. Ellos habían confesado a Cristo, ellos creían en Cristo, ellos caminaban con Cristo, ellos veían cara a cara a Cristo, pero les faltaba la promesa del Padre. Ojalá que con esta palabra se despierte en nosotros ese deseo de buscar esta promesa y de recibirla, porque le aseguro que la vida cambia completamente cuando llega el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aplaudan al Señor.
Y sigue hablando, ve, aquí está en el versículo 5. Jehová ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el 5, ahora el 6. Esto me da un poquito de risa porque dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Párela ahí. Vea de lo que Cristo estaba hablando acá. Juan ciertamente bautizó con agua, ustedes serán bautizados. Le estaba hablando del bautismo con el Espíritu Santo para que ellos pudieran cumplir su propósito aquí en la tierra. Pero ellos le cambian el tema y le dicen: ¿cuándo será el fin del mundo? O sea, Jesús le estaba hablando sobre el bautismo para que estén capacitados y puedan hacer las cosas, y ellos como que ya no nos importa mucho eso. Nosotros queremos saber cuándo tú vas a restaurar el reino, cuándo será el fin, y dinos la fecha, dinos la hora. Y Jesús les dice, el 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Diciéndolo en palabras más duras, ¿cómo se traduciría eso? No les importa a ustedes, no es problema de ustedes estar buscando fecha, hora, porque así hay mucha gente hoy. En vez de estar pendiente de recibir el bautismo con el Espíritu Santo para cumplir la obra, están sacando calendarios raros de que Cristo viene en el año tal, y si yo uno esta fecha con la otra fecha, me da esto, y el calendario grecorromano, y yo no sé qué, y se ponen a sacar cosas. No les importa a ustedes el día ni la hora. No pierdan tiempo en estar buscando fechas de la venida de Dios. Pero hay algo que sí nos debería importar a nosotros. Hay algo que sí debería arder en nuestro corazón si aún no lo tenemos, y es esto. Vea lo que dice el 7: no os toca a vosotros los tiempos, la sazón. El Padre, el único que sabe es el Padre en su sola potestad. Pero allí vuelve a tomar el Señor el tema que le venía hablando en el versículo 5: pero recibiréis poder. No le respondió lo que ellos le preguntaron, siguió el tema que él traía. Sí, va captando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como que les dijo el Señor: enfóquense en lo que verdaderamente importa. No se enfoquen en los tiempos que solo el Padre sabe cuándo yo voy a regresar. Enfóquense en recibir la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? El poder que los va a capacitar para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. No pierdan tiempo en cosas que no les incumbe a ustedes. Preocúpense en buscarme a mí, mi presencia, para que reciban el poder de Dios. Algo que amo del Evangelio en el cual estoy y años ya sirviendo, es que el Evangelio, mis amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros no nos podemos acostumbrar a un Evangelio triste, un Evangelio muerto, un Evangelio apagado, un Evangelio donde no se ven señales, prodigios, sanidades, milagros. Hay mucha gente hoy. Eso era solamente para los apóstoles, eso era solamente para la iglesia primitiva, eso era solamente para Pedro, para Pablo. Yo no creo eso. Yo creo que el mismo Dios que hacía milagros y señales con la iglesia primitiva sigue haciendo señales y milagros en el día de hoy. Yo creo en ese Dios. ¿Sabe dónde está la diferencia? En que esta gente estaban comprometidos a buscarle de corazón. Ellos estaban comprometidos a entregarse de lleno y anhelaban la llenura y la gloria del Espíritu Santo en sus vidas. A nosotros se nos ha apagado esa pasión. Nosotros nos hemos acostumbrado a lo light, a lo tranquilo. Hay un evangelio. Pero te atreves a orar por un enfermo. Bueno, vamos a orar. Así como que ya que toca. Pero vamos a reprender un endemoniado. No, todavía no me atrevo a luchar con demonios. Vaya y llame a aquel. Yo veo en la iglesia primitiva que ellos, hasta los diáconos, para servir las mesas era un requisito el bautismo con el Espíritu Santo.
Imagínense lo importante que era eso. Necesitamos a alguien que ayude a servir, aquí ayude a las viudas, a esto, aquello. Necesitan estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy vemos que en muchas iglesias llega gente y apenas se arrepiente, póngalo de servidor y que ayude allá y ponga acá. Y a lo mejor todavía está lleno de demonios y ya está allí sirviendo, ministrando. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Aún para hacer algo sencillo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué significa ser testigos de Dios? Esto es maravilloso. Nosotros no estamos acá, hermanos, para solamente recibir la palabra y ya no. El deber de todo cristiano es ser testigo de Cristo donde quiera que se pare. Testigo de Cristo es que si Cristo, por donde Él caminaba, Él anunciaba buenas noticias de salvación, yo como su testigo, por donde yo camine, tengo que anunciar buenas noticias de salvación. Si Jesús, por donde pasaba y habían enfermos y quedaban sanos, como testigo de Cristo, yo testifico que su poder es real y yo también oro por los enfermos y quedan sanos en el nombre de Jesús. Por donde vayamos, el Espíritu de Dios quiere manifestarse a través de ti. Pero necesitamos ese revestimiento, amén. Porque por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Aquí voy con esto que me encanta, el ejemplo de Jesús. Vamos a Lucas, ahí está Lucas. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y el que más me gusta es el 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí hay tres cosas que nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo, o llevado, en este caso, guiado por el Espíritu Santo. Pero otra cosa distinta es estar en el poder del Espíritu Santo. Métale ojo a esto. Él fue lleno del Espíritu, y es lo que pasa con mucha gente. Hay mucha gente que llega a Dios, confiesa a Cristo, y el Espíritu Santo los toca. Son llenos del Espíritu Santo y oiga, pastor, qué bonito se siente, y están en la gloria y lloran y levantan sus manos y se emocionan y esto y aquello y qué gozo y qué paz. Pero luego el Espíritu los lleva al desierto, porque a todos nos pasa que cuando llegamos Dios nos toca, pero después el Espíritu nos agarra y nos lleva al desierto. Desierto sinónimo de pruebas, desierto sinónimo de soledad, desierto sinónimo muchas veces de silencio. Pastor, yo cuando llegué yo sentía el gozo y sentía a Dios y lloraba, pero ahora estoy pasando por una prueba que oro y no puedo orar, me arrodillo y no siento a Dios, intento orar y no me salen palabras, me pongo a leer la Biblia y me quedo dormido. ¿Qué pasa? Puede ser que el Espíritu te haya guiado al desierto. Jesús pasó ¿cuántos días en el desierto? 40 días. ¿Pero qué hacía Jesús en el desierto? Él estaba llorando, Él estaba orando. Hermanos, el Espíritu de Dios, aunque nos guíe al desierto, nosotros tenemos que seguir orando y buscando a Dios, aunque no le sintamos. Me ha tocado dar este consejo muchas veces. Hermano, al inicio tú llegaste y fuiste lleno, sentiste la gloria, el gozo, pero tal vez hoy, donde no sientes nada, estás en el desierto. Y tienes dos opciones. Tú puedes morir en el desierto, como le pasó al pueblo de Israel. Muchos, miles, murieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida. O puedes salir del desierto en el poder del Espíritu. Tú decides, porque esto no es por emoción. Tú puedes venir hoy y sentir, la gloria a Dios, sentí a Dios y la paz y eso. Pero vas a pasar por el desierto, porque en el desierto, ¿para qué es el desierto? Este no es el tema, pero ¿para qué es el desierto? El desierto es para que conozcamos a Dios. Una vez escuché algo que es una realidad. ¿Cómo conocerás a un Dios que sana si nunca has estado enfermo?
Tú puedes oír que Dios sana, pero hasta que no llegue una enfermedad a tu vida y te toque, no se te va a revelar el Dios que sana realmente. Y ahí tú puedes decir, yo creo en Él porque Él me sanó, no solo por lo que oí, lo viví. ¿Cómo conoces al Dios que provee si nunca has tenido necesidad? ¿Cómo se te revela ese Dios que provee en medio de la necesidad si nunca has pasado por necesidad? ¿Cómo conoces al Dios que salva si nunca estuviste perdido? El desierto es para que conozcamos cara a cara a nuestro Dios. No es para que muramos y nos descarriemos y vayamos. No, el desierto es para que nos levantemos y salgamos de Él en el poder del Espíritu. Jesús fue lleno, Jesús fue guiado, pero Jesús nos dio el ejemplo que Él salió del desierto y venció a Satanás porque se metió hasta el diablo ahí. Lo venció por la palabra y dice la Biblia que salió en el poder del Espíritu Santo. Cuando yo te hablo de bautismo del Espíritu Santo, no me estoy refiriendo solamente a la llenura y a la guianza, me estoy refiriendo al poder del Espíritu Santo. Una persona que ha sido tomada por Jesús y sumergida en el Espíritu de Dios, sale una persona que camina en el poder del Espíritu Santo. Y vea que tiene mucho que ver, porque más abajo en ese mismo capítulo de Lucas, Jesucristo sale y llega a la sinagoga. ¿Y cuál fue las primeras palabras de Jesús al comenzar su ministerio? Él dice, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí Jesús estaba diciendo, este es mi propósito y esto es lo que yo voy a hacer, pero ¿a quién reconoce Él? Él iba a hacer todas estas cosas, pero para tener éxito y para lograr su objetivo necesitaba tener a alguien. ¿Qué dice Jesús que estaba sobre Él? El Espíritu del Señor está sobre mí. Luego al final el Señor nos dice a todos, les dejo la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Pero necesitan que alguien esté sobre ustedes para hacer la obra bien. ¿Sí entiende, hermano, el ejemplo que nos dejó Cristo? Así como Él ministró, así como Él actuó en su ministerio, Él quiere que nosotros sigamos ese ejemplo. Que usted pueda decir con toda seguridad, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, y antes de salir a evangelizar usted pueda declarar, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Unción es su poder. ¿Para qué me ha ungido Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús echaba fuera demonios, ¿qué decían los fariseos? Lo hace en el nombre de Belcebú. ¿Y qué decía Cristo? Por el poder del Espíritu Santo Él echaba fuera demonios. Él siempre reconoció que su ministerio era gobernado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo un mensaje relacionado con esto que tiene que ver en por qué Jesús tuvo tanto éxito en su ministerio. ¿De quién dependía Cristo para el éxito? Hermanos, Jesucristo fue el único que pudo partir la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Dígame, ¿qué otro líder ha hecho esto? ¿Qué otro político? ¿Qué otro religioso? Nadie. Marcó la historia, marcó la vida de millones de personas. Pero ¿de quién dependió Jesús para hacer todo esto? Dependió del Espíritu Santo de Dios. Dice que se despojó de su gloria, dice Filipenses, que se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, caminó, fue hombre como nosotros, pero venció como hombre con la guianza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le decía a Dios, a veces nosotros como líderes o pastores nos equivocamos. ¿Por qué? Porque yo quiero tener éxito en la iglesia, yo quiero que crezcamos, yo quiero impactar en el mundo, yo quiero, Señor, ganar almas, yo quiero esto. ¿Y cuál es el error de nosotros muchas veces? Buscar estrategias de hombres. Bueno, estoy viendo lo que hace aquel, o estoy estudiando tal estrategia y esto y aquello. Y claramente Dios trataba conmigo antes de venir para Ecuador. Gregorio, tú quieres tener éxito en el ministerio, tú quieres, sigue el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús?
Él buscó al Espíritu Santo, hermano. Cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, Él nos dará la estrategia. El Espíritu Santo nos capacitará, nos dará lo que necesitamos para poder ganar almas y dejar su nombre en alto. Es bueno estudiar muchas cosas, pero ¿de qué sirve estudiar tantas cosas si no está la unción y la presencia del Espíritu Santo allí? Es bueno lo que estamos haciendo los viernes, estamos estudiando oratoria, estamos estudiando cómo preparar un sermón, estamos estudiando método de estudio bíblico, todo eso nos capacita y es bueno, pero más importante aún es el bautismo con el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Mucho más importante que la oratoria, que la homilética, que esto, que aquello. Hay gente que nunca ha estudiado nada, pero han tomado la decisión de buscar al Espíritu Santo y hablan mejor que cualquier preparado. Porque Dios es el que pone esa gracia y ese poder que necesitamos, amados, para cumplir su propósito. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Escúchame esto, el bautismo del Espíritu Santo nos transforma de cobardes a valientes. Un ejemplo clarísimo es el de Pedro, Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Entonces el capítulo 4, el 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, vea este detalle, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El bautismo del Espíritu Santo nos transforma de cobardes a valientes. ¿Se acuerdan del Pedro que negó a Jesús 3 veces? ¿Se acuerdan de ese Pedro que le dijo: hasta la muerte te seguiré, Señor, contigo nunca te dejaré? El cristiano emocionalista, siempre con Dios, para las que sea, para adelante, cuente conmigo, pastor. Y vamos y predicamos y se endemonia uno y vemos que se va corriendo el hermano que hasta la muerte, Señor, nunca te dejaré. No tenía el bautismo con el Espíritu Santo, se llenó de miedo, de temor, lo negó 3 veces. No conozco a ese hombre. No. Usted se equivocó, yo no sé quién era, hasta comenzó a maldecir. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, cuando Cristo agarró a Pedro y lo sumergió en la unción del Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro fue el primero que se levantó en Pentecostés y comenzó a predicar. Esto no es tan borracho como ustedes creen. Lo que está pasando aquí es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, verán visiones. Se paró con valentía. ¿Lo podían matar? Sí, lo podían matar. ¿Había amenazas? Sí, había amenazas, pero no le importaba a Pedro que lo mataran. Una vez lo metieron preso: si sigues predicando de Jesús te vamos a matar, ahorita te dejamos, pero verás que te vamos a matar. Y él decía: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ustedes si quieren mátenme, pero yo no puedo callar. Y aquí es donde voy. ¿Por qué es importante el bautismo con el Espíritu Santo? Porque el bautismo con el Espíritu Santo hace que arda en ti una pasión tan grande que tú no te vas a poder quedar callado. Tú no vas a poder dejar de hablar de Dios. Tu palabra será palabra de Dios. Me da risa porque en estos días me tocó arreglarle la nevera a una hermana que conocí que vive por allá cerca de Santa Rosa. Y ella me vino a buscar y me llevó hasta allá. Y desde que me monté al carro de esa señora, desde que me monté comenzó a hablar de Dios y mi Señor Jesucristo, y comenzó a orar. Vamos a orar, yo no sé si usted crea, pero vamos a ponernos en la mano a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, vamos a salir hasta mi casa, te pedimos, Señor. Y en el camino me iba hablando de Cristo. Y yo: sí, qué bueno que usted cree en Cristo. Y cuando llegamos allá, ya va, no se baje todavía, vamos a darle gracias a Dios porque mi Señor Jesucristo nos trajo en bendición y llegamos sanos. Señor, te damos gracias porque tú nos trajiste. Y antes de empezar a revisarle la nevera, y pídale al Señor Jesucristo que le dé sabiduría para que... Y cuando veníamos nuevamente oró. Y cuando me dejó, gracias Señor Jesucristo porque llegamos bien. Yo decía: wow, es tremendo.
Y luego a los días me vino a buscar para arreglarle la nevera a un hijo de él, de ella, que vive más lejos. Y cuando me lleva, eso fue ayer que me llevó en la mañana, y hablo con el hijo de ella, ¿saben de qué también me hablaba el muchacho? De Cristo. Ecuador está así, me decía, porque la gente se ha alejado de Dios. Necesitamos volvernos a Dios, me decía él. Una nación sin Dios se desbarata. Pero cuando la gente se arrepiente y busca a Dios, todo cambia. Yo decía, tremendo. Si todos nosotros fuéramos así, que habláramos de Dios a cada momento, que no nos diera vergüenza de anunciarle al mundo que Cristo es el Señor, de decirle, ese muchacho no me conocía, ya me estaba diciendo, para que Ecuador cambie necesitamos volvernos a Dios. Imagínense que, no me hables que yo soy pastor, yo conozco teología, yo me... No en eso, va en que cuando tú has sido revestido con el poder de Dios, no te vas a poder quedar callado. A veces yo me luchaba, pastor, cuando vamos a evangelizar, y uno invitaba a todo el mundo a evangelizar y no llegaba nadie. Y después yo decía, oye, pero si yo he visto personas que salen a las calles a entregar folletos y a hablarle a los demás de cosas de su trabajo, ¿por qué no toman el deseo de salir y entregar tratados también de Cristo? Y aquí entendí, cuando alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, lo domina el miedo, la cobardía, no, si me pueden decir, o qué será, o qué aquello. Pero cuando tú recibes el bautismo con el Espíritu Santo, no vamos a tener ni que invitarte. Tú solo vas a salir y vas a comenzar a hablarle de Cristo a todos. Así pasó en la iglesia primitiva. Pedro era un cobarde, pero vino el Espíritu Santo sobre su vida y se convirtió en un hombre totalmente valiente que anunciaba a todos de Jesús y de su Santo Espíritu. Amén. Otro ejemplo, nos pasamos de cobardes a valientes. Otro ejemplo de qué pasa cuando el Espíritu Santo llega. El Espíritu Santo transforma naciones y pueblos enteros. Me gusta el ejemplo de Felipe, Hechos capítulo 8, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿les predicaba a quién? Me paro acá por lo siguiente. Alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo y ha sido revestido con el Señor, usted se va a dar cuenta porque es una persona que predica a Cristo. Hoy en día muy poco se está predicando a Cristo. Y la señora con quien iba hablando, todo era Cristo, Cristo, Cristo. Y algo que me dice, hermano, porque yo le dije que era cristiano también, hermano, dígame si tengo o no tengo razón. Uno va a la iglesia a escuchar palabra de Cristo y lo que te salen hablando es de dinero, de prosperidad, de economía, de esto, de aquello, tantos temas, de ser exitoso en la vida, de aquello. No está mal. Pero ¿por qué no se está hablando de Cristo? Y este es un ejemplo, cuando somos bautizados con el Espíritu y el Espíritu nos capacita y nos da de su unción, nosotros vamos a predicar a Cristo. Hermano, este es el mensaje central de toda la Biblia. Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó al tercer día, Cristo subió a los cielos y Cristo volverá por nosotros. En Él estamos completos. ¿Qué tenemos que predicar? Pastor, yo no salgo a evangelizar porque no sé qué predicar. Predica a Cristo. ¿Y qué pasó cuando Felipe predicaba a Cristo? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían, vea esto, de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué pasa cuando somos bautizados con el Espíritu Santo y salimos a las calles? ¿Sí ve la diferencia? Porque Jesús le dijo, quédense quietos en Jerusalén, no se pongan a estar saliendo sin el revestimiento de poder. Van a pasar vergüenza si salen así. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento en que somos revestidos con el poder de Dios? Esta palabra me confrontó mucho a mí, porque yo era de los que decía, para que un pueblo entero se salve debe haber mucha gente predicando. Por ejemplo, ¿cómo ganamos a pasaje si salgo yo solo o si salimos 2 o 3? Es imposible que Pasaje sea transformada por el poder de Dios si la iglesia no se une, todas las iglesias, y hacemos actividades juntos. Y Dios me trajo acá y me dijo, estás equivocado. Porque aquí no había una iglesia completa con una tarima haciendo campañas y evangelizando así. Aquí había un hombre
¿Cuántos habían allí con Felipe de los otros que eran creyentes? Ninguno. Un solo hombre creyente en Cristo, pero que llegó, no llegó solo Felipe. ¿Con quién llegó Felipe? Con el Espíritu Santo. Y gloria a Dios cuando el Espíritu Santo nos acompaña. Dice que llegó con un mensaje. Me gusta la partecita que especifica qué predicaba Felipe. Les predicaba a Cristo. Cuando tú predicas a Cristo y tienes la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo te acompaña. Hermano, eso es más que suficiente para causar un avivamiento en cualquier ciudad o en cualquier lugar donde tú vayas. La gente unánime escuchaba. ¿Por qué escuchaban? Porque estaba el Espíritu Santo allí. Pero no solo escuchaban, y aquí voy a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ellos escuchaban el mensaje, pero también veían las señales. ¿Cuáles señales veían? De los demonios, de los endemoniados salían los demonios, quedaban libres las personas. Los paralíticos caminaban. Los cojos eran sanados. Los que no podían ver recibían la vista. Los que estaban enfermos recibían la sanidad. Y el versículo 8 dice: había gran gozo en aquella ciudad. ¿No le parece maravilloso eso? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros nos ponemos de verdad a buscar el bautismo del Espíritu Santo y nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo? Y juntos, hermanos, con la ayuda de Dios salimos a Pasaje y cambia la historia de Pasaje, así como cambió la historia de Samaria. ¿Será que Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer, porque el mismo Dios de Felipe es el Dios que nosotros le servimos. El error está en nosotros y tenemos que reconocerlo. Que nos llenamos más de cosas infructuosas que del Espíritu Santo. Llenamos nuestra mente de cosas que no edifican que del Espíritu Santo. Y hay algo que me llamó la atención de esa señora. El teléfono que tenía era de esos viejos que solo hace llamadas y mensajes, pero ya los mensajes no se usó, solo las llamadas. Y no era que no tenía dinero, tenía una camioneta carísima, lujosa, pero solo con ese. Creo yo, no sé, tal vez es para no caer en el entretenimiento que muchas veces nosotros... El teléfono es bueno y lo podemos usar para trabajar, pero también, si somos sinceros, a veces nos desenfoca de lo que es el propósito de Dios. A mí me ha pasado, se lo confieso, a veces voy a ver una prédica y de repente me salen cosas y me quedo viendo, y voy a ver una prédica, que el Señor reprenda al diablo, porque uno se engancha con cosas que salen. Entonces, Dios quiere, mis amados, que nosotros busquemos el bautismo con el Espíritu Santo, porque somos los instrumentos de Dios para hacer que este cantón y que esta provincia conozca realmente a Cristo. Seguimos con Felipe, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ese era el brujo. Había un mago, un brujo allí llamado Simón. Y dice la Biblia que este brujo mago había engañado a mucha gente con sus artes mágicas, con sus cosas raras que hacen los brujos. Pero cuando el brujo vio el poder que se manifestaba en la predicación y en las oraciones que hacía Felipe, él dijo: oye, yo me quedo corto. Ese poder es mucho más grande que el que yo manifiesto. Y dice la Biblia que aún el mago se convirtió al evangelio. Imagínense usted, todo un pueblo, hasta el mago, se arrepintió. ¿Qué pasaría si nosotros salimos ungidos por el Espíritu Santo a las calles del Pasaje? Y gente que esté paralítica, usted le ponga la mano en el nombre de Jesús, sana, levántate, y se levante, y todos los que están alrededor vean, van a decir: wow, ¿qué es esto? Yo quiero eso que tiene aquel. ¿Qué tienes tú? Tengo la unción del Espíritu Santo, Cristo está conmigo. Hermano, eso cambia ciudades. Y eso es real. Usted dirá: pastor, eso no es posible, porque es que ya estamos en otro periodo. No.
Alguien me dijo una vez y me decía: pastor, eso solo lo podían hacer los apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad para hacer milagros. Los apóstoles, y solo los apóstoles podían hacer eso. Y vengo yo y le digo, el Espíritu Santo me guió y le digo: ¿y por qué Felipe y Esteban hacían grandes señales y milagros por el poder del Espíritu Santo? Se me quedó. Y le digo: ¿será que Felipe y Esteban eran apóstoles? ¿Era un apóstol Felipe? Dice que era un diácono. Un diácono es un servidor. El hermano Elfer, el diácono. Un diácono, un simple diácono que ayudaba a abrir la puerta. Pase por aquí, siéntese aquí. Pero ese simple diácono transformó la historia de un pueblo llamado Samaria con el poder del Espíritu Santo. Y la persona se quedó: oye, tengo que estudiar eso, me dijo. Porque él creía que solo los milagros lo podían hacer los apóstoles, que solo ellos podían hacer grandes cosas, que ya eso quedó allá atrás, que ya hoy no hay sanidades así ni milagros. Y la Biblia nos enseña que Felipe, siendo un diácono, mire todo lo que hacía. Hasta el mago se convirtió. Gloria a Dios. ¿Le gustaría a usted, hermano, tener esa unción, ese poder? Sería maravilloso, y a eso nos llamó Dios, ¿verdad? Para cumplir la gran comisión necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los requisitos que dice Dios para yo recibir eso tan bonito que se ve? El pastor está hablando muy bien, se ve muy bien, pero ¿qué hago yo? Vea lo que dice Hechos capítulo 2, 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, o sea, hablando del bautismo en agua, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí sí se refiere a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos, debemos ser obedientes y bautizarnos en agua, pero también son perdonados nuestros pecados y recibiremos el bautismo del Espíritu Santo. Vea lo que dice el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que tengo que hacer yo para recibir la promesa es estar claro y tener fe que es una promesa vigente para mí. Si yo no creo que esto es para mí, no lo voy a recibir. Si yo digo: no, eso es solo para allá, aquel tiempo, los apóstoles, ya, eso no es para mí. No, dice claramente: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado? Dios nos ha llamado. Y no nos ha llamado el Señor para solo estar sentados en una iglesia escuchando a alguien hablar. Dios nos ha llamado con propósito a cada uno de nosotros. ¿Por qué no hemos cumplido ese propósito? Porque nos falta recibir el bautismo del Espíritu Santo, que nos capacite con poder y salir allá y demostrar que Dios es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios que transforma vidas. ¿Qué otra cosa tengo que hacer yo para recibirlo? Vean lo que dice Lucas 11:13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, yo quiero que tú me bautices. Eso deberíamos volver, hermanos, a pedirle a Dios de corazón. Señor, yo te necesito. Señor, ayúdame. Yo recuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Déjenme contarle esto rapidito. Estaba en un campamento en Venezuela, un campamento, y me habían dicho: mira, en ese campamento se manifiesta mucho el poder de Dios. La mayoría de la gente que va allí son bautizadas por el Espíritu Santo y Dios los toca, Dios los llena. Anda, y yo fui. Y recuerdo que eran como 5 días de campamento, era bastante extenso, porque era el carnaval, toda la semana de carnaval, y la agarraban para buscar a Dios. Y yo hablando con Dios, yo quería y anhelaba: Señor, yo quiero que tú me bautices en tu Santo Espíritu. Ya había sido bautizado en agua, pero seguía siendo un hombre cobarde, no me atrevía a hablarle a nadie, no me atrevía a predicar. Yo quiero, Señor, que tú me revistas con tu poder.
Y le dije, Padre, te pido que en este campamento tú lo hagas, Señor, ten misericordia de mí. Pero había un anhelo, por eso digo a los que se lo piden, si tú no pides y no anhelas eso, no va a llegar nunca. Por favor, Dios. Y en las noches hacían como una campaña, era un campo y había tierra bastante y ponían una tarima. La primera noche yo veo cómo predicaron, ministraron, algunos fueron tocados, llenos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hablaban nuevas lenguas, que son las señales. Y yo me ponía de primero y levantaba las manos y quería como que, predicador, tóqueme a mí, yo quiero. Y nada, llegó el segundo día y de nuevo, Señor, por favor, tócame, yo quiero ser bautizado, Señor, escucha mi clamor. Y nada, el tercer día, para hacerle la historia corta, el último día, el quinto día, recuerdo que yo le dije a Dios, Dios, hoy es el día. Yo anhelo que tú me bautices con tu Santo Espíritu. Yo creo que es real, Señor. Había gente que me decía, pero tranquilo, ya tú recibiste a Cristo, ya no pasa nada, ya puedes ejercer el ministerio bien, así, nada más con confesar a Cristo como tú sabes. Y yo decía, no, es que hay algo más. La Biblia me dice, y dice acá, que no salgan de Jerusalén sin recibir la promesa, el revestimiento de poder. Yo también veía cómo los que recibían el bautismo con el Espíritu Santo les cambiaba la vida por completo, los que estaban allí. Pasaban de ser gente cobarde que no se atrevía a nada, a ahora arriesgar su vida por amor a Cristo y a entregarlo y a predicar, y había una pasión en ellos tremenda. Los domingos se hacían cultos desde la mañana, desde las 9, y a veces eran las 4 de la tarde y esa gente todavía allí de rodillas adorando a Dios. ¡Wow! ¿Cómo hace esa gente para aguantar? ¿Qué es esto? ¿Será que no tienen oficio que hacer en la casa? Nadie los obligaba, se quedaban allí cantándole a Dios, orando y buscándose y llorando en la presencia de Dios. Y jovencitos, 15 años, 13 años, jóvenes así tan enamorados de Dios, cuando es difícil ver un joven que ore, que lea la Biblia, esos allí orando y aprendiendo y hablando de Dios. ¡Wow! Esto es real, decía yo. Señor, yo quiero. Llegó el último día. Recuerdo que oraron, pasen los que quieran recibir la presencia de Dios, vamos a orar por ustedes para que Dios los toque, los llene, los bautice. Y yo de primerito y levantaba las manos y le pedía. Lo cierto es que se acabó la actividad, porque tampoco iba a estar inventando que si cayéndome o hablando cosas. Porque hay uno que dice, comienza a hablar rapidito, a ver si... No, Dios tiene que ser el que me bautice. Y recuerdo que terminó todo, mucha gente quedó allí postrada en el suelo llorando en la presencia de Dios, y yo me puse triste y me fui a una parte que estaba alejada. Había una puerta de la iglesia, sabes que estaba la tarima y la iglesia estaba un poco allá. Me fui allí y pegué mi cabeza de la puerta donde estaba y le dije, Dios, te doy gracias. Tú sabías, Señor, que mi deseo más grande en este campamento, en este lugar, era que tú me bautizaras con tu Santo Espíritu, pero acepto tu voluntad, que se haga en tu tiempo. Y se me salen las lágrimas porque yo quería, y le decía, Dios, Señor, yo lo anhelo, yo quiero que tú me bautices. Y se hace un silencio, me quedo yo así. De repente detrás de mí viene una jovencita, 16 años, una niña, 16 años. Venía hablando en lenguas. Y pone su mano sobre aquí, sobre mi hombro. Y comenzó a orar en lengua, yo no le entendía nada. Lo cierto es que yo cerré mis ojos y esperé un rato. Y al ratito que ella estaba hablando en lengua, hermanos, yo también comencé a hablar nuevas lenguas. Y sentí algo sobrenatural, una llenura de Dios. No tengo palabras para explicarlo. Hay gente que no cree en eso, pero Dios hace como Él quiere. Yo caí de rodillas y comencé a llorar. Y pasé aproximadamente como media hora hablando en lengua. No sabía qué decía, pero Dios tomó el control de mi lengua y hablaba en nuevas lenguas. Y hablaba y lloraba y hablaba en lengua. Y lloraba y hablaba en lengua. Y lloraba y hablaba en lengua. Como media hora estuve allí. Y el gozo y la paz, cuando yo me levanto de allí, la vida me cambió completamente. Los que me conocen
antes de ser cristiano, de niño, saben que yo era alguien que no me atrevía a hablarle a nadie. A mi mamá le decía, ese muchacho parece enfermo, como que tuviera problemas. Porque no, siempre calladito, así, tímido, no me atrevía a nada. Salía bien en matemática, pero en las exposiciones no, porque no me atrevía. Pero desde que me bautizó el Espíritu Santo, hermano, ahora tiene que quitarme el micrófono para el Espíritu Santo se cambia la vida. Comencé a predicar en los liceos, comencé a predicar en los hospitales, comencé a organizar conciertos de adoración a Dios. Y en una oportunidad estaban como 2,000 personas reunidas allí en la actividad que hicimos y me tocó predicar. Imagínense ese niño vergonzoso que no se atrevía a nada, hablándole a 2,000 personas al aire libre. A los liceos que iba, 400 jóvenes allí delante de mí, y yo hablándoles del poder del Espíritu Santo, y algunos lloraban y eran tocados y se arrepentían. Meterme a un hospital, eso nunca me atreví. Me metí a los hospitales con un grupito de jóvenes que me acompañaban. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo te cambia la vida. Pero hay que desearlo. Dice, a los que se lo pidan. No me canso de darle gracias a Dios. Y Dios me enseñó, no es en tu tiempo. Yo creía que iba a ser ahí en la tarima, cuando estaba solito, que todo se había acabado. Usó a una niña de apenas 16 años para que tocara por acá, tocó, oró por mí. Y el Espíritu Santo, Dios me agarró y me bautizó en el Espíritu Santo. Y mi vida cambió desde ese día. ¿Qué tengo que hacer para recibirlo? Tienes que perseverar en oración. Vea lo que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? Como 120. Perseverar, hermanos, en oración y ruego. Cuando Cristo resucitó, dice que se apareció como a 500. Y Él les dijo, esperen en Jerusalén. Pero cuando vino la promesa del Padre, habían como 120. ¿Cuántos desistieron? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos no perseveraron en oración? 380, si no me equivoco. 500 menos 120. Se fueron porque no perseveraron en la búsqueda de la oración y no recibieron la promesa. ¿Por qué muchos hoy no reciben el bautismo del Espíritu Santo? Porque no perseveran. Ya yo se lo pedí a Dios, no me lo dio, que se haga su voluntad y ya. Pero si usted se quedara allí, Señor, toca, Señor, lléname, Señor, yo estoy seguro que Dios lo va a escuchar. Y otra cosa que debemos tener para recibir es el deseo de servirle a Dios con su poder y no con nuestras habilidades. Vea lo que dice acá, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Me gusta esto. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Para qué quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Para cumplir lo que el Señor me dijo que hiciera, que vaya y hiciera discípulos. Si tú no quieres cumplir con lo que el Señor te dijo que hicieras, no necesitas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Ellos le decían a Dios, Señor, nos están amenazando y nos están diciendo que dejemos de predicar, pero nosotros queremos, Señor, seguir anunciando tu palabra. Pero te pedimos una sola cosa, Jesús. Te pedimos, mi Dios, que por favor, vea lo que dice, extiendas tu mano, hablando de la mano de Dios, extiendas tu mano. ¿Para qué? Para que haga sanidades, para que se haga señales y prodigios. Nosotros no queremos ir al mundo y solo decirle, Cristo les ama, vengan a Él, arrepiéntanse. Nosotros queremos salir a las multitudes, al mundo y decirle, Cristo les ama, arrepiéntanse. Pero si hay un enfermo, en el nombre de Jesús eres sano. Ellos querían eso y por eso te pedimos que extiendas tu mano. Ese debe ser el deseo de nosotros. Vamos a predicar, pero que las señales de Dios nos respalden.
Recuerdo un predicador que admiraba mucho. Él antes de recibir el bautismo, él le decía a Dios: Señor, yo no quiero un empleo evangélico. Si tú me has llamado para el ministerio, yo quiero que los mismos milagros que se hacían en la iglesia primitiva, quiero verlos también en el ministerio en el cual tú me has llamado. Yo no quiero un empleo evangélico, porque para eso voy y hago cualquier otra cosa. Si yo estudio una carrera secular común, no necesitamos la unción para ser un ingeniero, para ser un psicólogo, para ser un arquitecto. No necesitamos la unción, necesitamos estudiar, aprender y hacer eso. Pero si Dios nos llamó para su obra, para predicar el evangelio, para ganar almas, necesitamos la unción de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y eso los discípulos le dicen acá: queremos salir en tu nombre, pero que se hagan sanidades, señales y prodigios donde quiera que vayamos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice que el lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es hablar con denuedo? Dice que Pedro hablaba con denuedo, con autoridad, hablaba con firmeza. Y esa gente no tiene ninguna preparación, son sin letras y del vulgo, no tienen estudio. Y miren la forma como se expresan, la forma como hablan. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. En estos días a mí me pasó algo así. Iba con el pastor Lisandro a un velorio y dijimos, nosotros llegamos al acuerdo: tú predicas un velorio y yo predico otro velorio. Tú vas uno y yo voy otro. El último velorio prediqué yo, que fue el familiar de mi hermano Rafa. Luego pasó el familiar de mi hermano Elfer. Ahí le digo: bueno, te toca. Está bien, me toca. Y agarró y todo el versículo que yo había predicado. Yo iba tranquilo, relajado, porque va a predicar el pastor. Resulta que el pastor le dice al hermano Elfer, dice: hermano Elfer, ¿sabe que llegamos a un acuerdo donde el primo, el pastor Gregorio, uno yo y uno él? El hermano Elfer dice: ya, uno él y uno yo. Ahí pasan a predicar al pastor. El pastor predica, muy bien, la gente ahí escucha la palabra. Ahí cuando pasa unos minutos veo que el hermano Elfer agarra el micrófono: vamos a la segunda tanda. Por aquí el pastor Gregorio. Porque el pastor le dijo que era uno él y uno yo. Pero él no le explicó bien de que era un velorio él y un velorio yo. Y ahí, hermano, tremendo compromiso. Y yo pensando: pero si ya agarró hasta el versículo que yo predico en los velorios. Me tocó, me levanté y fui a predicar. Le digo sinceramente, sin ninguna arrogancia ni nada, Kelvin grabó ese mensaje. De todos los mensajes que he predicado, que recuerde aquí en Ecuador, creo que ese ha sido uno de los mensajes más impactantes que he predicado. Yo después veía el video que Kelvin grabó y decía: wow, tremendo. Y la gente estaba atenta. El mensaje era: ¿por qué debemos creer en Cristo si hay tantas religiones en el mundo? Y había un poco de gente y todos así, atentos a la palabra, pendientes al mensaje. Y yo dije: Señor, pero yo ni me preparé, no sé cómo hice para predicar. Allí es donde se ve el respaldo del Espíritu Santo. Cuando tú te consagras a Él, dice la palabra que si tú le buscas en secreto, Él te recompensará en público. Lo que yo le estoy diciendo no es cuento de camino, es real. Si nos enamoramos del Espíritu Santo, Él nunca dejará que tú quedes avergonzado. Y donde quiera que vayas, Él manifestará su gloria y su presencia, hermanos. Busquemos al Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal? Con esto terminamos. La señal del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron las señales? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Mas otros, burlándose, decían: estos están borrachos, están llenos de mosto. Una de las señales de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Acá lo dice clarito, que habían extranjeros y que los que estaban allí, aunque eran galileos,
hablaban en el idioma de los extranjeros y la gente se quedaba, pero ¿dónde? Cuando eso no había Duolingo todavía, ¿verdad? No había nada de eso. Ya hablaban en otras. Eso lo hace el Espíritu Santo. El pastor que le menciono del campamento donde yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, él nos contaba que le pasó algo sobrenatural. Estaba en una campaña, y usted sabe que chinos hay en todos lados, y en esa campaña en la calle había unos mercados de chinos y arriba la casa de los chinos, y predicó, ministró, y en una de esas el Espíritu Santo lo tocó y comenzó a hablar en lenguas, y hablaba una lengua china. Yo sí recuerdo que hablaba en chino completamente, pero por el Espíritu Santo. Él no sabía qué decía cada palabra. Y hablando la lengua china, al terminar todo, resulta que el chino baja de donde él vivía y le dijo: quiero hablar con usted. ¿Cómo usted sabe lo que le está pasando a mi familia si yo no lo conozco? Y de paso nos lo dijo en nuestro idioma. ¿Qué? Explícame, ¿cómo explicaba el pastor eso? Dios utilizó la campaña para darle un mensaje a los chinos que estaban allí en su departamento, aunque el pastor no sabía lo que estaba diciendo, porque era el Espíritu Santo hablando, y él hablaba en lenguas. El Espíritu Santo tomó su lengua y le dio un mensaje a los chinos. Necesitaba esa gente un mensaje y se las dio en su lengua natal. Eso lo hace Dios. Es lo que pasó en Pentecostés. Habían gente de otros idiomas y los galileos comenzaban a hablar los otros idiomas y ¡wow! ¿Qué es esto? Y otros decían: no, están borrachos. Y ahí donde Pedro se levanta y no están borrachos. Es lo que dijo Joel, que en los postreros días derramaría mi espíritu sobre toda carne. Otra señal, que ¿cómo sabemos? En Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, atentos a esto, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Aquí yo les hago una pregunta. Ya Felipe había demostrado el poder de Dios y Simón lo había visto, señales, prodigios, sanidades, esto y aquello, pero resulta que viene Pedro y Juan, los apóstoles, vinieron de Jerusalén a Samaria, y ellos son los que ponen las manos sobre los creyentes, y al ellos ponerles las manos, dice la Biblia que recibían al Espíritu Santo. Y cuando ellos recibían al Espíritu Santo, el mago Simón, del que les hablé hace un rato, se maravilló y se sorprendió. ¡Wow! Yo también quiero. Pero aquí no dice con claridad qué era lo que pasaba cuando ellos les imponían las manos. Dice que recibían el Espíritu Santo, pero no dice si hablaban en lenguas, si caían como muertos, si gritaban y se reían. No dice. Pero algo pasaba que ocasionó que Simón dijera: yo también quiero ese poder, que al momento de poner la mano pase eso que está pasando acá. ¿Sí me capta la idea? Felipe ya había demostrado señales, prodigios, pero acá no dice claramente qué era. Lo que sí es que en Pentecostés hablaron en lenguas. Aquí no dice cuál era la manifestación. Pero más adelante, aquí, en Hechos 10, aquí sí dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Nosotros, como Asamblea de Dios, nuestro concilio tiene como doctrina de que una evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lengua por estos versículos. En Pentecostés hablaron nuevas lenguas. Aquí en la casa de Cornelio hablaron nuevas lenguas. En Samaria dice que Simón se maravilló, pero no dice si hablaron nuevas lenguas o no. Y otro ejemplo, el último es este, 19:2 dice, esto es en Éfeso. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ve acá, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los bautizaron en agua. Ahora el 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia de que vino sobre ellos el Espíritu Santo? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces esa es una de las señales, hablar nuevas lenguas. Pero ya el tema de las lenguas va un poquito más allá. Aquí en resumen le puse Corintios 13, dice que hay dos tipos de lengua. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Lo que pasó en Pentecostés fueron lenguas humanas. Dios tomó y hablaron en el idioma de otras personas. Pero también existen lenguas angélicas, porque a lo mejor usted algún día me va a escuchar a mí hablando en lengua y dice: pastor, se volvió loco, yo ni le entiendo. Dice la Biblia que hay lenguas angélicas. Y de nada sirve que yo hable en lengua si no tengo amor, todo eso lo dice allí. Pero en 14.2, Corintios 14.2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, hablando de las lenguas angélicas, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sí se puede hablar en lengua, es real el hablar en lengua, sí. El Pentecostés fueron lenguas humanas, pero también hay lenguas espirituales que usted no va a entender, son lenguas del cielo. Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hay momentos donde yo me pongo a orar y comienzo a hablar en lenguas y no sé lo que estoy diciendo, pero hay una conexión entre el Espíritu Santo y yo. Pero no sé, mi entendimiento no sabe lo que estoy diciendo, pero es real. Y más abajo dice: doy gracias a Dios, este es Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros. Hablaba Pablo en lengua más que todos nosotros. Pero vea lo que dice él: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El que habla en lenguas para sí se edifica, y hágalo usted allí en su habitación. Si usted fue bautizado, hable en lengua lo que usted quiera y eso es maravilloso. Pero si estás aquí en la iglesia, y es lo que le decía a Corintios, ¿de qué sirve que todos nos pongamos a hablar en lengua si nadie va a entender lo que se está diciendo? Es mejor 5 palabras con el entendimiento que edifiquen a que usted pase el día hablando en lengua y nadie le entienda. Pero si hay un intérprete de lengua, úselo y que interprete la lengua, y eso va a edificar a la iglesia. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les doy gracias por aguantar este mensaje largo. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Y ojalá que crezca en nosotros esa pasión de buscar al Espíritu Santo y de ser bautizados. Por tanto, id a ser discípulos, dijo Jesús. Pero necesitamos al Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Espíritu Santo, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de gracia. Señor, yo te pido que esta palabra haya caído en buena tierra, que los corazones de mis hermanos, Señor, hoy puedan arder de pasión por ti, y que puedan llegar, Señor, a su aposento, a su habitación y decirle: bautízame, Jesús. Yo quiero ser investido con tu poder, yo quiero ser impregnado con tu poder. Usa nuestras vidas como instrumento y canal de bendición para otras personas, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Derrama tu Santo Espíritu sobre tu iglesia. Trae avivamiento, trae un despertar espiritual sobre cada uno de nosotros. Señor, que se vaya toda pereza, que se vaya toda distracción, que se vaya todo lo que nos está haciendo mal, Dios, y podamos hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo. Que nuestro mensaje sea un mensaje cristocéntrico, que cuando hablemos al mundo podamos decirle: Cristo sigue sanando, Cristo sigue salvando, Cristo sigue haciendo milagros. Señor, que nuestras manos sean ese instrumento que tú uses para sanar al que está enfermo. Que nuestra voz sea instrumento que tú uses para llevar tu palabra santa, Señor, a los corazones que necesitan. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de tu presencia. Reconocemos que nos falta mucho, Señor. Perdónanos porque nos hemos entretenido en cosas que no edifican.
y hemos dejado muchas veces la comunión contigo, Padre. Espíritu de Dios, derrámate sobre tu pueblo. Toca las vidas, toca los corazones, y que arda la pasión por tu presencia en nuestro corazón, Señor, como ríos de agua viva que fluya en nuestro interior, el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Gracias, Dios, porque has sido bueno y seguirás siendo bueno con cada uno de nosotros. Así como yo anhelé tu bautismo, te pido que mis hermanos también, Señor, los que no han sido bautizados, puedan anhelarlo, y en su momento llegará, Dios. Aleluya. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. A Él toda la gloria y toda la